Muy buenos días, tardes y noches. Mi nombre es Luis Carlos Chávez Hernández y le damos la más cordial bienvenida a un nuevo programa del podcast de Pausa Histórica. Recuerden que pueden seguir esta emisión a través de nuestras plataformas en YouTube, Apple Podcast y Spotify. También les hacemos la más cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Y por último, también pueden consultar el artículo que se va a hablar el día de hoy a través de nuestro blog en WordPress. Para iniciar, quiero darle la más cordial bienvenida a Karen Edith López Rico y agradecer su valiosa participación a este proyecto de Pausa Histórica. Karen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, días, tardes, Luis. Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy bien. ¿En dónde te encuentras y en dónde nos hablas el día de hoy? En este momento me encuentro en Bogotá, Colombia. Quedé atrapada aquí en la pandemia, pero ya casito regreso a México. Muy bien. Esperemos pronto tenerte por acá. Perfecto. El día de hoy vamos a comentar un artículo titulado Pasar de que se vayan los venecos a un aplauso a los héroes, el cambio de la configuración del migrante en tiempos de pandemia. En este artículo, Karen hace una recopilación de la situación del migrante venezolano durante la pandemia de COVID-19 en Colombia. Antes de hablar del tema, quisiera preguntar, Karen, ¿qué te motivó a realizar este pequeño ensayo? Me motivó principalmente el ver cómo sí, drásticamente en los medios de comunicación y en el día a día durante el tiempo de aislamiento obligatorio que nos hicieron tener aquí en territorio colombiano y sobre todo en Bogotá, que fue mucho más estricto, se pasó de ese odio y esa xenofobia profunda que se estaba teniendo con relación a la población migrante venezolana, en específico venezolana, a pasar a llamarlos héroes, a pasar a aplaudirlos, a darles las gracias y demás. Y como, pues sí, rápidamente se difuminó ese venecos para pasar a llamarlos héroes. ¿Y a qué se debe ese cambio de percepción? Yo creo que es a esa posibilidad o ni siquiera esa posibilidad, a esa situación específica en que ellos se arriesgaron por todos nosotros, ¿no? Salieron a las calles a recibir las comidas, bueno, a servir como domiciliarios y demás, mientras que todo el mundo tenía que estar encerrado, ¿no? Pero pues el cambio fue drástico, realmente fue drástico y se debió mucho a los medios de comunicación y al miedo profundo que generó el COVID en nuestra población, en nuestra comunidad. Muy bien. Entendiendo que el fenómeno de migración de venezolanos se ha recrudecido a partir de la situación geopolítica que atraviesa el país y que su principal destino es Colombia, platícanos, Karen, ¿cuál es la situación de las autoridades colombianas con respecto a la migración? ¿Cuál es su postura? Bien, Colombia ha sido un país que siempre ha aceptado como a cualquier migrante que venga de Europa o Norteamérica, bueno, digamos norte, geopolíticamente hablando, ¿no? Sí. Pero siempre a nuestros pares, Venezuela, Ecuador, Perú, nunca han sido así muy bien aceptados. Eso digamos que en términos sociales en general. Pero en el caso específicamente venezolano, Colombia sí tuvo un papel fundamental en esto que yo en el artículo llamo como una prolongación de esta tensa guerra que todavía existe, ¿no? Porque pues está Rusia apoyando a Venezuela y Colombia, que no es un secreto, siempre ha sido apoyado o siempre ha estado ahí medio lambiendo botas a los Estados Unidos. Entonces, pues por la inversión monetaria en cuestiones de erradicación de cultivos ilícitos y otra serie de políticas internas. Y a pesar de que la gente estaba muy en descontento con la llegada de venezolanos, y a pesar de que para nosotros Venezuela, como también lo mencionaba, es el fantasma del castrochavismo, o sea, todo aquel que sea de izquierda, de centro, de lo que sea, iba a llevarnos a ser una Venezuela, pues se vienen todos estos venezolanos y las políticas migratorias de Colombia son, uno, aceptarlos a todos,
Dos, a los Ok. que cumplieran con una serie de requisitos específicos como entrar legalmente con un pasaporte. Tenían derecho a reclamar algo que se llama el PEP, Permiso Especial de Permanencia, y eso les Ujú. garantizaba poder optar por una serie de trabajos legales y un montón de cosas, de salud, educación y otra serie de derechos que ni siquiera muchos colombianos tenían. Y tercero, pues que don Duque, nuestro querido presidente, le dio por tomar esto también como una bandera propia y lanzarse a defender a capa y espada a la población venezolana. Entonces, ese hecho de que las políticas migratorias colombianas se centraran tanto en los venezolanos y se centraran tanto en favorecerlos a ellos, es, también tiene mucho que ver en esta configuración negativa y luego positiva de la población migrante venezolana. Muy bien. Y hablando de estos venezolanos, ¿en qué condiciones llegan a Colombia? ¿Y cómo se pueden insertar en las dinámicas del trabajo? Bien, entonces tenemos dos tipos de venezolanos que llegan. Unos que llegan en una primera oleada, ¿sí? Justo ya cuando se empieza la caída de Chávez con su enfermedad y ese tránsito entre Diosdado y Nicolás, llega una primera oleada de venezolanos a los que vamos a llamar venezolanos estratos o clase social media alta, que se apropian de unos espacios específicos Sí, en las ciudades capitales, es, digamos, colonias o barrios que podríamos compararlos, no sé, con un San Manuel o con un en Puebla o ajá, con un Lomas de Angelópolis, o sea, zonas y sí, sectores muy bien acomodados y se logran insertar a empresas petroleras y demás muy bien, económicamente muy bien. Y esa podría ser la primera oleada. sí. Claro, entonces inyectan capital o lo que poco que pueden rescatar esos capitales, lo inyectan en Colombia y todo bien. Pero después viene una segunda oleada, que es cuando se vienen con toda, ¿sí? Eh, y entran vía, vía peatonal, pues atraviesan los puentes fronterizos, eh, vía Ujú. vehículos, o sea, por medio de camiones, buses, transporte público y aéreo, pero son personas que tratan es de salir de estratos bajos o de posición social baja, baja, e incluso se da mucho el Sí, fenómeno de que entran muchísimos venezolanos en esta segunda oleada. El territorio es muy complicado, ¿no? Justos vienen por Cúcuta, la mayoría, tienen que cruzar la cordillera oriental, es una cordillera que tiene un páramo, pero brutal, y la mayoría de gente se murió ahí. O sea, entran caminando y los que logran salir siguen caminando. Hay gente que llega caminando a Bogotá, que son como eh, unos 4 o 5 o 6 días caminando sin parar, ¿sí? ah, Entonces, entran en condiciones muy precarias y el Estado tiene que entrar también a suplir esas primeras necesidades. Quienes ya no se atreven a cruzar se quedan metidos en poblaciones intermedias y pues empieza también los problemas por ahí. Entonces, en esta segunda oleada de migración es cuando entran con más dificultades, tanto económicas como alimenticias, de nutrición, o sea, una cosa brutal. Y también ahí, como para hacer el plus de esa xenofobia que se dio, pues los venezolanos vienen en su estructura política y social, vienen con esto de que el Estado les garantiza todas las necesidades básicas y reclaman lo mismo en territorio colombiano a cualquier población que llegase y a cualquier ciudad, pueblo, lo que sea. Entonces también se da por ese lado ese aspecto negativo. muy bien. Y en esta segunda oleada, ¿en qué tipo de trabajo se pueden insertar a comparación de la primera oleada que tú mencionaste? Eh, Se insertan de manera ilegal en trabajos como celadores, obreros bueno, celadores nosotros llamamos celadores a los vigilantes, a los guardias de seguridad, Oh, yeah. pero informales, ¿no? Que no puedan pertenecer a una empresa, a una organización, sino informales. Eh, Coteros, que son las personas que se van a las plazas de mercado a cargar bultos, a descargar camiones, ¿sí?
algunos en pequeñas granjas o esto, pero la mayoría, desafortunadamente, pues como todo proceso migratorio, cuando no tienes oportunidades, no tienes legalidad o lo que sea, ventas ambulantes, eh, pues delincuencia y las mujeres prostitución. Incluso Bogotá tiene una pequeña colonia llamada el barrio Santa Fe, que se llama es la zona de Ujú. tolerancia por tradición, ¿sí? Y si tú en este momento vas a la zona de Santa Fe, yo creo que el 90%, 95% es población venezolana en su Wow, totalidad. wow, muy, muy impresionante. Creo que este es un fenómeno muy similar a la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, concretamente Sí, de ciudadanos del estado de Puebla hacia diferentes destinos de Estados Unidos, abarcando trabajos muy precarios, abarcando puestos que literal arriesgan la vida. Bueno, es un, de hecho arriesgan la vida, es el momento que cruzan la frontera y creo que ahí podemos encontrar muchas similitudes. Pero sí. bueno, volviendo al artículo, tú mencionas las dificultades de estos venezolanos para incrustarse en empleos debido a su estatus migrante, pero también mencionas que pasa un fenómeno que se está reproduciendo en toda América Latina, o sea, y también en México, sobre que estos migrantes optan por trabajar en las plataformas como Rappi, como Uber Eats, sin delatar en el caso mexicano. Y yo te pregunto, Kai, ¿a qué se debe esto? O sea, ¿por qué los venezolanos de pronto empiezan a trabajar en esas aplicaciones? Uno, por la facilidad que dan las aplicaciones, eh, en la medida en que tú tengas un celular con datos, ¿sí? Con Sí, acceso a navegación, una bicicleta, una moto, pero pues para tener una moto sí tienes que tener una identificación o un permiso ya de permanencia. sí. Entonces es una bicicleta, muchas veces robada también. Eh, y Me ha pasado, me ha pasado. no, y aquí también es el comercio el comercio negro de las bicicletas es muy, muy fuerte, o sea, también te pueden matar por una bicicleta. Entonces, esa facilidad, digamos, que te brinda las plataformas de no tener que demostrar tu carácter, tu legalidad, eh, te facilita pues insertarte en un trabajo que de una u otra manera no te arriesga a tal punto como ser un celador o ser un cotero que te puede generar un mayor daño físico o demás, ¿no? Entonces, puede ser desafortunado porque pues, estas plataformas no cuentan, es esto de tranquilo, tú eres un socio, no eres un empleado, sino eres un socio, eh, pues Trabajador independiente, por favor. sí, eres un trabajador independiente, pues te disfraza, te desdibuja la precariedad laboral, te da un estatus también de estoy haciendo algo legal, porque pues nada legal tiene tampoco esto de trabajador independiente, así ya tan así, y pues facilita de una u otra manera que no tengas que entrar en, en la precariedad de, sobre todo de la indigencia y de las ventas ambulantes, que también es una cuestión muy difícil acá. Entonces, pues ahí sí, así me dan, en Colombia decimos papaya puesta, papaya partida, si me dan la papaya para que yo pueda trabajar si me dan el papayazo para poder trabajar de manera medio legal, aunque sea ilegal, pues le hago, ¿no? Sí, suena a esclavitud, pero con pasos extras. Hablo de experiencia propia. Exacto, Y cuéntame, sí, tal cual. ¿qué pasa con estos repartidores durante la pandemia? O sea, en México se vio claro, fue muy claro el hecho de que todo el mundo se encerró, los restaurantes no podían abrir porque no podían permitir gente en sus instalaciones, entonces optan por el llamado servicio a domicilio. Y gracias a sus alianzas con Rappi, con Uber Eats, pueden seguir operando y pues la base de todo eso son los mismos repartidores, ya seas trabajando para Rappi, trabajando para Uber Eats, son los trabajadores los que se van a rifar. Entonces, ¿qué pasa con ellos durante la pandemia, en el caso de Colombia? Bien, pues no, o sea, al inicio también había muchísima población, sobre todo jóvenes universitarios,
también gente de escasos recursos colombiana que estaba en las plataformas, ¿no? Con el cierre de las universidades y demás, pues esta población se va, la colombiana, Sí, joven, y también el miedo y la cosa del COVID, porque es que aquí no lo pintaron de una manera, bueno, sí es peligroso, pero es que aquí sí. era militarización de las calles, bomberos que No, te hacían, o sea, todos encerrados en la casa, y si tú salías y te encontraban por fuera, te podían poner una multa de aproximadamente unos 10.000 pesos mexicanos. Eh, entonces, pues claro, toda la gente se encerró, ¿no? sí, Y quienes tenían permiso para salir eran médicos, guardas de seguridad, todos aquellos que sí tenían una legalidad en sus trabajos, y los domiciliarios, ¿sí? Eh, y curiosamente, aquí sí, las grandes cadenas y las pequeñas también, los pequeños locales, ujú, lo que hicieron fue tratar de mantener sus negocios solo con domicilios desde el inicio, ¿sí? sí, Entonces, pues la población migrante, o sea, el colombiano no se iba a arriesgar, y la población migrante aprovechó, además, decimos nosotros también, hicieron su agosto, ¿sí? sí. Eh, Se armaron de bicicletas, se armaron de sus maletitas de repartidor. ¿Mochilas? Sí, mochilas o las maletas de repartidor, que además es el otro único requisito que te piden, ¿no? ¿Quieres hacer parte de Rappi? Compra tu maletita y ya puede ser tu mochila, y ya puede ser vinculado sin ningún problema, ¿no? Eh, 250 pesos en Mercado Libre. ajá, Un buen consejo. pero aquí creo que sí te hacen ponerte un código y un montón de cosas específicas con la plataforma, ¿no? Sí. Claro que después las pintaban de negro y repartían para Un todo el plumón, mundo, pero un plumón negro sobre esas mochilas naranjas se ve en todos lados. exacto. Entonces, pues bueno, eh, esto facilitó muchísimo a que, o sea, esta coyuntura en que colombiano que esté en la calle no le ponen una sanción económica brutal, ¿no? Más el miedo y la militarización y los helicópteros diciéndote desde el cielo, no salgas que vas a morir por COVID, pues facilitó que la población migrante, que como en todos lados es la que se arriesga, la que pone el pecho cuando hay un problema y demás, y la que aprovecha estos trabajos desafortunados o con mayor riesgo a su salud y a sus vidas, pues se lanzó a las calles y se lanzó con todas, ¿no? Y lo que te digo, hicieron su agosto. Eh, eso en todo lado se veía, o sea, se veía en las calles solo bicicletas y motos de Rappi y otras plataformas, pero en su gran mayoría Rappi, que fue la plataforma que mayor facilidad dio para que la población migrante empezara a trabajar con ellos. Muy bien. ¿Y se ha visto descontento entre estos repartidores? Porque finalmente son una población vulnerable, son los que se pueden contagiar y pues finalmente ante un contagio el acceder a salud es muy difícil. Bien, eh, digamos que descontento entre ellos, claro, ¿sí? Tampoco Sí. es que queja de usuaria, tampoco es que tampoco es que cumplieran mucho con las cuestiones de distanciamiento, higiene o eso, ¿no? O sea, uno iba en el carro, en el coche a un supermercado y los veía ahí todos aglomerados sin tapabocas y recibiendo la comida y uno como, no, pero, pero pues el usuario final no se da cuenta, cree que todo es muy limpio y muy pulcro, ¿no? Claro que la legislación colombiana, o sea, Colombia es un país que trata de legislar todo, entonces inmediatamente se implementaron un montón de protocolos de bioseguridad, entonces todo repartidor tenía que, antes de entregar, el restaurante tenía que desinfectar la maletita, la mochila, Sí. asegurarse que la comida fuera perfectamente empacada en distintas bolsas de plástico, papel, etcétera. El repartidor tenía que desinfectar la maleta antes de abrirla para poder entregarte el pedido, pero pues esas cosas al final no se cumplen porque en la cotidianidad eso no se puede. De pronto lo del restaurante sí, pero ya el repartidor, el socio repartidor no. Eh, y, y que entonces pues sí se daban esas situaciones de que la gente decía como, no, pues es que no nos están pagando bien o lo que sea, pero la población migrante en específico no podía hacerlo porque como están en la ilegalidad, pues si reclaman,
¿sí? Entonces, los pocos que están con permiso especial de permanencia o los pocos colombianos que se atrevieron a salir a trabajar en las plataformas, sí reclamaron algunas cuestiones y les pusieron como unas casetas con baño o ciertas cosas, pero nada que realmente te llevaran a al marco legal de ser migrante, ¿no? A tener derechos de trabajo y demás, nada de eso. Muy bien. Y finalmente, bajo tu punto de vista, ¿cuál crees que sea el futuro de todas estas problemáticas que mencionas? ¿Cómo ves este asunto? Pues en este momento, eh, el, digamos, la pandemia, el COVID, aún persiste, pero ya entramos en esta nueva normalidad, ¿no? Todos andamos en trajes antifluidos, con caretas, máscaras, tapabocas y demás. Cubrebocas. Ha bajado esa necesidad del domiciliario, ¿sí? Ha disminuido brutalmente. Sin embargo, esa connotación negativa fuertemente marcada no se ha retomado. También porque justo en este momento, justo cuando entramos en esta nueva normalidad, está pasando una serie de problemas sociales específicos por unos abusos policiales que hubo, unos asesinatos y demás. Y entonces se ha desdibujado esa problemática del migrante. Pero yo creo que no demora en volver a estallar, porque desafortunadamente, pues así como muchos colombianos perdieron puestos de trabajo por la pandemia y demás, pues la población migrante también se ve afectada en esos puntos, ¿no? Entonces, aún tú escuchas en las calles gritar a las 5 o 6 de la tarde, vecinos, queridos hermanos colombianos, por favor, un apoyo, una ayuda, ¿sí? Y eso mismo, esa desesperación, pues va a terminar llevando a otra serie de explosiones sociales en los que los venezolanos, yo creo que nuevamente van a entrar a pedir y a reclamar una serie de derechos que no todos los colombianos tienen, y se va a volver a dar ese choque y ese conflicto. Esperemos que no tan fuerte como si se estaba dando antes, teniendo en cuenta que por lo menos fueron héroes durante unos 5 meses. Muy bien, Karen. Sí, finalmente, pues una vez que la pandemia vaya a la baja en cuanto al número de contagios, pues, se van a ver nuevas problemáticas sociales, en este caso el desempleo, la falta de oportunidades, y pues ya veremos qué pasa más adelante con estos venezolanos. Pero bueno, muchas gracias, Karen, por el tema en el cual nos has hablado el día de hoy. Muy interesante y muy pertinente porque lo podemos comparar con el caso mexicano. O sea, yo veo muchas similitudes y pues no me queda más que agradecer tu apoyo a este podcast, con tu artículo. Gracias, Karen. Y finalmente nos despedimos. Damos gracias a la audiencia por su tiempo para escuchar este programa. No olviden compartirlo con sus amigos y familiares. Les hacemos una invitación a seguirnos en redes sociales y leer el artículo de Karen en nuestro blog de WordPress. También los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Mi nombre es Luis Carlos y agradecemos su tiempo.